Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes y pues yo creo que luego me voy al tema para presentar a mi invitado, a Luis, aparte de colega, es mi amigo. Luis es cirujano plástico, radica y trabaja aquí en la ciudad de Chihuahua, bueno, también en En Tijuana, Tijuana. Tijuana también. Y la intención de entrevistarlo, o entrevistarte, Luis, era para sacar como un poquito más a flote, podríamos decir, no sé si es la palabra, como la medicina, un poquito más aterrizada al público en general, y qué relación podría tener eh, el tema metabólico con el tema estético, ¿no? Con el tema de la cirugía plástica. Claro. Creo que a veces en la medicina a lo mejor vemos al cirujano plástico más como algo estético, me refiero en lo general, digo, es una Ujú. práctica, pero a veces se nos olvida, o creo yo que lo que quiero o lo que mi intención de entrevistarte es saber que pues estamos manipulando células, estamos manipulando Claro. cuerpo y un cuerpo pues al final, a veces no sé qué tanto te pase o qué tanto lleguen pacientes como con una imagen, o sea, ya, oye, yo quiero verme así, yo quiero tener tal cuerpo. Y bueno, pues obvio me refiero que muchas veces es mi expectativa y otra cosa es La la realidad. realidad, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tan común es esto? Es mi primera pregunta para Claro. abordarlo, ¿no? Bueno, de antemano, Bernardo, muchas Hombre, sí, gracias. ya Tú me fue luego sabes las que si preguntas, ¿verdad? no, de antemano, te agradezco mucho, muchos años de conocernos. Tal vez, aprovecho este espacio para decirlo así rápido, tal vez nunca llevamos una amistad muy Mm, fuerte, mm. no fuerte en el sentido de frecuencia, pero tú sabes bien que yo te tengo mucha estima, Ah, mira, ¿okey? bonito, sí, Y, gracias, igualmente. y sí, eso que tú acabas de decir es Gracias. algo, pues, muy frecuente, porque yo siento que la cirugía plástica hasta cierto punto se ha estigmatizado mucho. Número uno, los cirujanos plásticos somos humanos también. Te Mm. creas, no es cierto, no. No, no, la Y realidad sí, es de que no, lo que pasa es de que sí es cierto, o sea, se ha estigmatizado mucho en este sentido. Eh, yo creo que lo que primero tenemos nosotros que saber cuando tenemos un paciente es que ese paciente tiene un estilo de vida. claro. Y si nosotros no intentamos cambiar ese estilo de vida cuando no es el adecuado, desde ahí empezamos a hacer las cosas de una manera incorrecta. Ok. Entonces, pues tú y yo lo hemos platicado desde antes, ¿verdad? Por el área donde tú te dedicas, ¿verdad? De cómo en realidad pues todo esto debe estar interrelacionado, Mm, porque ese cambio en su estilo de vida impacta tanto como la cirugía misma. O sea, van a haber cosas que la cirugía no puedan influir y el cambio en el estilo de vida donde tampoco puedan influir si no es un ok. complemento esas dos, ¿no? Y en esa pregunta, es expectativa de la realidad. Mm, Sería genial que nosotros pudiéramos decir, pues como una varita mágica y pum, cambio el cuerpo como tú quieres, ¿no? Pero yo creo que la parte de la sinceridad de nosotros como cirujanos plásticos, de poderle decir al paciente con claridad más o menos cuál es la expectativa de resultados. Yo no sé si esté mal este ejemplo, ¿no? Pero yo se los platico mucho a los pacientes, ¿no? Es como hablando de carros, como si alguien llega con un bochito ujú. y te dice: "Hágame un Escalade". Ok, Entonces, si tú ves estructuralmente ese bochito, ni la cantidad de acero, ni la cantidad de plástico me va a dar para construir un Escalade, porque es menos, ¿sí me explico? Entonces, pero ese bochito podemos hacerlo lucir muy bonito, claro. ¿verdad? Siempre y cuando conservando una armonía. Entonces, desde ahí es muy importante conocer ese cuerpo, cuáles son sus áreas de oportunidad para hacerlo lucir con mucha más armonía. Ok. Y sería una gran mentira, como un día una paciente me dijo, ¿verdad? Que había ido con algún doctor y que le sacó una hoja y le dijo, dígame como cuál silueta quiere quedar. Yo creo que eso es muy aventurado, ¿verdad? Porque habrá personas que naturalmente tienen mucha cintura y mucha cadera, habrá quienes su cadera es muy pequeña, habrá quienes tienen un cuerpo muy androide, es decir,
un cuerpo de hombre, de verdad, con una cadera muy pequeña, donde no hay cintura, un tórax amplio. Entonces, en cada uno de esos nosotros tenemos una cierta expectativa, pero la parte más importante es de nuestra parte decirle honestamente a lo que vamos y hacerle ver al paciente con claridad cuál va a ser la expectativa realista de resultados, para que no haya un engaño. Aquí me sonaron dos palabras, como a lo mejor cuál sería la diferencia entre estético y armónico, ¿no? Claro, Porque justo así, con ese ejemplo que pones de que cuál quiere, pues es como, no solamente le está diciendo que sí le va a dar un Escalade, sino de exacto, cuál quiere de esa forma, ¿no? exacto, Entonces, creo que a lo mejor en lo armónico es al cuerpo individualizarlo, ¿no? Porque exacto. igual también esa foto que traen, pues esa foto de tal silueta, de tal personaje o de tal artista, no sé qué sé yo, pues ese tiene un contexto, ¿no? Ujú, Ella vive en un contexto, tiene una genética, tiene una anatomía, o sea, ujú, obvio que le da para tener este cuerpo y pues al final nosotros tenemos otra, bueno, ninguna es igual al otro, ¿no? Me refiero, claro. cada individuo tiene su propia anatomía, Ujú. su propia adaptación, pues, al contexto, ¿no? Entonces, a lo mejor mi pregunta que me sonó ahorita, pues, ¿cuál sería la diferencia entre estético y armónico? Claro. Fíjate que te lo voy a contestar esa de acuerdo a lo que yo he podido comprender en este tiempo, ¿sí? Cuando tú hablas de una armonía para un cuerpo, em, para mí es sumamente importante respetar los límites anatómicos de ese cuerpo. Ok, Es decir, yo puedo tener, y precisamente hace unos días llegó una paciente, ¿va? Donde si tú respetas un glúteo, porque puede haber un glúteo que sea largo, que sea cortito, que sea ancho, que sea delgado, ¿va? Pero ese glúteo tiene un límite. Si tú trabajas ese glúteo a su límite, lo llenas con grasa a más no poder, pero respetando ese límite, se va a conservar la armonía de ese cuerpo. ok. ¿A qué me refiero? Cuando se llena demasiado un glúteo, entonces terminas sobrepasando glúteo y cadera y del centro sale una piernita, pues se ve mal. Mm, ¿Sí me explico? O sea, cuando tú ves la unidad de glúteo, cadera y ahí se sigue con la pierna hacia abajo, pues tú vas a ver una armonía, ¿no? Pero si tú ves de repente algo grande y la pierna no sale del centro mm. de esa zona, ¿va? O Ya no sale de es un armónico. lado, ¿va? Entonces ya no es Ya no armónico. es armónico. Entonces yo siento que el problema es cuando se quiere romper lo que anatómicamente es para ese cuerpo, porque para mí todo cuerpo, así como está, es un cuerpo en armonía. Ok, Que vamos a ir a mejorarlo, pero respetando su armonía. Yo siento que esa es la parte, sí, esa es buena. básica. Ok, Ujú. ok, buenísimo. Oye, ahorita también diste otro concepto de rellenarlo, ¿no? Claro, Esto de rellenar es a lo que le llaman la lipotransferencia. lipotransferencia. Ujú. ¿En qué consiste esto? Mira, hay muchas cosas de las que yo te comente, son de las que yo puedo Sí, entender, claro, ¿verdad? claro, Porque a claro. veces no hay ni siquiera una definición, o al menos yo no la, yo la he entendido como yo creo, Ok, ¿verdad? ok. Entonces, cuando tú hablas de una lipoescultura, ¿verdad? Híjole, pues ya desde ese término ya como que genera una cierta confusión, ¿verdad? De a quién le haces una lipoescultura, a quién le haces una abdominoplastía, a quién le haces un contorno corporal, ¿no? Ok, Entonces, de mi manera de ver las cosas, ¿verdad? Es que el contorno corporal para mí, pues incluye las dos, ¿verdad? Pero habrá gente que para darle ese contorno a ese cuerpo vaya a requerir más de una abdominoplastía. ¿Por qué? Porque pues fue alguien que ya tuvo hijos, que su abdomen tiene un exceso de piel, más que un exceso de grasa. Y habrá quien les vayas a dar una lipoescultura, ¿verdad? Que ok, básicamente es una liposucción. Al final es ir a dar un contorno, esculpir un cuerpo, tratar de resaltar áreas que tienes ok. que resaltar, disminuir áreas que tienes que disminuir, pero gran parte de eso es la lipotransferencia, que la lipotransferencia tú la vas a hacer tanto en la abdominoplastía como en la liposucción, ¿verdad? Y básicamente los dos áreas grandísimas donde tú vas a influir con esa lipotransferencia es cadera y glúteo, ¿verdad? Ok, Entonces, vas y tomas grasa de alguna zona del cuerpo, vas y la siembras como un injerto en otra zona
y lo que alcance a vivir en esa otra zona se convierte parte de tu ser y de tu metabolismo. Yo siempre les digo a los pacientes, si después de haber sembrado esa grasa que se comporta como un injerto, van a pasar ciertos meses donde digas, esto ya es lo que se quedó. Se los digo así básicamente, eso se va a comportar como una lonjita que no te gusta, ¿no? Ok. O sea, si tú subes de peso y dices, es que me sube cuando subo, ¿verdad? Ajá, ajá. Bueno, esa grasa en la cadera, en el glúteo, va a ser lo mismo. Va a subir de peso si tú aumentas tu grasa O sea, corporal. aumentaría el tamaño del glúteo, por Exacto, ejemplo. y de la cadera, ¿verdad? Ok, Y va a claro. disminuir, pero no quiere decir que lo pierdas. O sea, eso va a estar ahí. Si tú bajas Ujú, tu porcentaje de grasa, pues va a estar chico. Si vuelves a subir, eso vuelve a crecer. Entonces, ok. esa es la parte padre de que esa lipotransferencia se convierte en una zona donde forma parte de tu metabolismo. Claro. O sea, forma parte de cómo tú te estás poniendo en ese momento. Fíjate, a lo mejor aquí voy a agregar yo algo de lo mío, porque no es lo mismo hipertrofia que hiperplasia, ¿no? Claro. Digo, bueno, aquí lo explico un poquito. O sea, al final el tejido adiposo pues está formado por adipocitos. Ujú. Y las células pues jamás van a ver a un adipocito como una célula mala. Bueno, en realidad Claro. son células que van más allá de almacenaje de energía, pero bueno, en términos de por qué un adipocito se hace grande, que sería hipertrofia, o por qué se multiplica, es con la finalidad de poder almacenar más energía. Ujú. Y lo que almacenan son triglicéridos. O sea, la fuente principal de triglicéridos, o la fábrica principal de triglicéridos es nuestro hígado. Cuando se excede de glucosa, formado en glucógeno, activa una ruta que se llama lipogénesis de nuevo. Entonces, el cuerpo se pone a fabricar triglicéridos, salen empaquetados, yo les digo a los pacientes que son como barquitos, que son las VLDL, ¿no? Ujú. Y salen en ruta siguiendo una enzima que se llama la lipoproteína lipasa, que va y se ancla en un adipocito, que es como un globo, y llega el barquito, por así explicarlo, y suelta los triglicéridos ahí, y entonces empieza a crear una hipertrofia, ¿no? Entonces, esta hipertrofia, cuando da límite, necesita el cuerpo crear más adipocitos, ¿no? Y la zona donde tenemos más receptores a insulina y cortisol es la zona abdominal, ¿no? Abdominal. Entonces, ahorita que te estás escuchando, pues al final este adipocito siempre va, donde lo pongas, pues va a ser esa Sigue siendo, función, exacto, o sea, exacto, si tú lo exacto. pones donde lo quieras poner, pues va a Pero se va tener a esa... comportar como la zona de aquí. Ujú. Exactamente, entonces si lo moviste de acá, pues es donde tienes más receptores a cortisol e Ujú. insulina, y lo pusiste acá, pues es probable que ahí crezca más. Ujú. Y la otra, creo yo, pues el otra parte, creo, de esta cirugía sería cuando quitas Claro. y ya no pones, ¿no? Ujú. O sea, como que era acá lo moviste de Ujú. posición, pero lo quitas y de repente el cuerpo necesita, sigue creando, bueno, hablando del hábito, lo Ujú. que mencionabas ahorita, si este paciente sigue creando triglicéridos, pues al final va a tener que buscar ¿Dónde dónde depositarlo? depositar, ¿no? Entonces Ujú. ahí es cuando vemos, bueno, que probablemente te toca ver más a ti, que depositan en zonas que obvio la paciente no quería que se depositara, ¿no? Exacto. Que ella a lo mejor hasta te dice, no, es que aquí no había, ¿no? Fíjate que, digo, aprovechando ese punto, Sí. ¿verdad?, que acabas de tocar, es muy cierto, porque te voy a decir lo que habitualmente dice el paciente. Dice, es que dicen que si me hago lipo, después me empieza a crecer grasa donde no había, Ok. como que la grasa se me mueve para otro lado, ¿no? O sea, ese es el contexto que habitualmente se le da. Pero yo creo que lo que ocurre es precisamente que el paso número 1, que es el estilo de vida, Ah, no se hizo de forma exacto, correcta. ¿Por exacto. qué? Porque vamos a suponer que hagamos una abdominoplastía. Entonces, en esa abdominoplastía habitualmente sacamos lo que se busca mínimo es la piel del ombligo para abajo, esa piel se va. Ok. Haces liposucción de toda esta zona. Entonces, eh, la realidad es que tú quitas un volumen de células, por ponerle un número, ¿no? Tú tenías 1000 células en tu abdomen, espalda, pues ya con el corte de piel, con la liposucción, ya nomás quedaron 300. Ok. ¿Sí me explico? O Ok. sea, por ponerle un número, Sí, no sé sí. es proporcionalmente cuánto, pero por ponerle un número, ¿no? Entonces, tú ahí ya nada más tienes 300. Exacto. La cuestión es que si tú subes de peso, pues proporcionalmente aquí va a subir menos porque aquí quitaste, pero proporcionalmente sigues habiendo tu mismo número de células acá arriba. Entonces, ¿dónde busca el cuerpo almacenar? Pues los sitios que ya estaban. Entonces, el problema es que mucha de esa gente no es que la grasa se le haya ido a otro lado, o sea, es que
creció la grasa en los sitios donde normalmente están, Claro. pero que antes se almacenaba más en una zona que había más cantidad de adipocitos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante que el paciente se cuide y tenga un Claro. buen estilo de vida para que esas células en otras zonas del cuerpo no se hipertrofien, ¿verdad? Claro, y saber, ¿no? Que dices, oye, bueno, entender que, bueno, no sé, creo yo en mucho de mi chamba es explicarles que no lo está haciendo porque quiera irse para allá o Exacto. porque sea algo negativo, al contrario, Ujú. para él es, o sea, para el cuerpo, como lo que busca es la vida, pues dice, bueno, voy a almacenar donde pueda Exacto. almacenar, ¿no? Ujú. Y bueno, otro punto que también es más importante es que cada nueva célula adiposa que nace, pues podríamos decir que nace para quedarse. Se dice que puede crear una apoptosis después de 12 o 14 años sin usarse, ¿no? Ok. Pero entonces al final, pues la mayoría de los mexicanos las usamos, entonces prácticamente por eso decimos que nació para quedarse, entonces dice, ya no va a Sí, pues desaparecer. sí. Bueno, Sí, sí, la sí, única sí. forma de desaparecer sería Sí, quirúrgicamente, ¿no? quirúrgicamente, sí, Quirúrgicamente, pero claro, claro. anatómicamente el cuerpo Sí, o fisiológicamente el cuerpo lo hace porque en algún momento su contexto se lo demandó, ¿no? O sea, dice, oye, hubo un excedente de energía y lo tuve que almacenar, ¿no? Entonces lo almacenó pensando en que iba a guardar eso para siempre, ¿no? claro, Entonces, digo, también eso es hasta cierto punto importante en lo metabólico, que el paciente entienda, pues que va a ir a buscar una ruta por donde guardarse, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Fíjate, ahí hago así algo que me acordé ahorita que estabas comentando eso. Hace no mucho, unos meses, fui a un simposio a Croacia. Ok, buenísimo. Entonces, me llamó mucho la atención porque ves allá y pues ves a la gente, digo, en relación a eso que dices que aquí, pues ese depósito nace para quedarse, ¿verdad? Eh, Entonces, yo veía a la gente, fuimos a un área ahí que son zonas muy antiguas, o sea, esa ciudad creo que tenía 1000 años, o no me acuerdo cuánto, ok, ¿no? Pero total que es una plaza muy bonita, entonces ves a la gente y ves a mucha gente muy delgada, ¿verdad? Muy delgada. Dije yo, es que aquí se me hace que la cuestión es la comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa explanada tan grande, pues realmente no había nada que se te antojara. ¿Sí me explico? O sea, ok. no había nada, ¿va? Pero aquí, o sea, la pura comida es riquísima, ¿no? Entonces, el solo leer los tacos, los elotes y cositas de esas, claro que se antoja, o Estimula, sea, no, estimula. ni Sí, modo sí, que sí, va, ni sí, sí, modo sí. que no. Entonces, yo creo que esa parte de nosotros poder entender y luchar, porque realmente es una lucha, o sea, Ujú. si yo veo mis hábitos hace 20 años, yo fácil me podía comer 2 tortas en una noche, hasta 3 sin problema. Ahorita no me como más que un cuarto y ya va. Entonces, esa lucha constante de poder entender nuestros cambios, pero también poder adaptarnos a la zona donde estamos, porque al final aquí la comida es muy rica, o sea, es Ujú, muy rica. claro, Entonces, tenemos que buscar ese estilo de vida, sí. ¿verdad? Y yo creo que esa es de las partes que yo no sé, ahí sí no tengo idea estadísticamente hablando cómo andamos con respecto a antes y ahorita nuestro estilo de vida como mexicanos es mejor o es peor, ¿verdad? Sí, buena pregunta. Bueno, yo tengo más o menos las estadísticas de sobrepeso y Ujú. obesidad y pues no, o sea, No, no, al final todo va para arriba. De hecho, no okey, hemos llegado ni a la meseta, o sea, de que okey, okey, digas okey, okey. un Ensanud donde salgamos igual que hace 2 años, no, No, sí, para arriba. Y okey. sí, fíjate cómo la biología es muy sabia, porque al final, pues lo que quiere siempre una célula es la vida. O sea, Ujú. la célula Exacto, no está pensando si estamos en Croacia o estamos en exacto. Chihuahua, ¿no? Lo que quiere siempre es adaptarse al contexto, ¿no? Creo que esto Ujú, también lo habíamos platicado antes ujú, y cómo ese adiposito, cuando se hace grandote, ¿no? Cuando está hipertrofiado, tiene la capacidad de secretar una hormona que se llama leptina, que viaja al hipotálamo para decirle, ya estamos chonchos, o sea, ya hay suficiente energía. O sea, ujú. en ese momento el hipotálamo activa un eje para que haya saciedad. Pero bueno, eso era, ajá, lo que acabo de decir, cuando se comía por fines de energía, ¿no? Totalmente. Hoy, cuando viene la palatabilidad, lo hedónico, Sí, vienen otros sistemas que hacen tener hambre, como el sistema dopaminérgico, ¿no? sí, Entonces, lo que hace el humano es crear un sistema que nos engancha, ¿no? Pone un olor, pone un color, pone un exacto. brillo, pone una textura.
donde hace que mi cerebro lo recuerde como algo rico, exactamente, como algo bueno. O sea, el Sí. cerebro para él va a ser bueno, porque en Ujú. ese momento se vincula con, no sé, hasta podemos tener hasta memorias, ¿no? Me acuerdo de cuando mi abuelita me daba un pan o me llevaba a mi Ujú. abuelito a comer una nieve Sí. y lo vincula emocionalmente también. De hecho, es el famoso, cuando el contexto se da, es esta frase que también yo lo comento mucho en la consulta, dice, como cuando la raza dice, ir al cine y no comer palomitas es como no ir al cine, ¿no? El contexto. Entonces, Ujú. lo que dijiste tú es muy cierto, o sea, vas allá, tú que vienes de un contexto donde está muy estimulado el Ujú. olor, el sabor, Exacto, vas allá y dices, no, nada, se antoja aquí, no exacto. hay nada chido, ¿no? Sí, 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 sí. Y digo, al final eso impacta, ¿no? O sea, Claro, impacta en la vida de cada persona, ¿va? Porque pues no es la misma tener esa tentación ahí tan al alcance, sí, ¿va? con mucha Que no facilidad, sí, tenerlo. O sea, exacto. es como en lo personal, o sea, pues yo me acuerdo, ¿verdad? De que dices, pues de niño sí, se te antojaba, no sé, el cereal, ¿verdad? Y Simón, podías sí, tener el cereal que quisieras, ¿no? Y llegó un momento donde mi mamá dijo, ya no le voy a comprar cereal, porque si lo tienes se lo van a comer, ¿verdad? Y al final pues vas estimulando esa parte, ¿verdad? O sea, Sí, si claro. lo tienes, yo puedo decir, pues me voy a comprar un paquetote así, una caja de galletas, me las voy a acabar, Sí, sí, ¿verdad? Me exacto, las voy a acabar, o donde sea, probablemente a lo mejor ni traigas como el hambre, exacto, exacto. pero verlo Sí, no, ya, activa sí, la sí, sí, necesidad. sí. Oye, ahorita hablando de lo emocional, para regresarme un poquito a lo corporal, eh, te toca ver mucho el antes y el después, ¿no? O Ujú, sea, me ujú, refiero a alguien que trae un autoconcepto caído, o sea, una claro. minusvalía, Ujú, una autoestima baja, probablemente por una anatomía que no le agrada, ¿no? claro. Un concepto de su propio cuerpo. ¿Y cómo ves ese cambio? ¿Cómo influye esto, la cirugía, Ujú. en lo emocional? Claro, claro. Fíjate que esa parte es bien interesante, porque dentro de la parte de cirugía plástica incluso, ¿no? Y socialmente, o sea, hay una frase donde a veces dicen, no, es que la persona que se quiera operar por una cirugía plástica ya emocionalmente no está bien, porque no se acepta como es, ¿verdad? Mm, Incluso o sea, eso está dentro del gremio, ¿verdad? O sí, sea, esa es claro. la percepción dentro Sí, del sí, gremio, sí, ¿verdad? sí. Ahora, yo te voy a decir algo que yo he aprendido a entender. Eh, ahorita que estamos hablando de esta cuestión anatómica, ¿verdad? De estas diferencias, ¿no? Haciendo así un paréntesis rápido, a mí me llamó mucho la atención, estando en cirugía plástica, cómo nosotros pues salimos de dos hemicélulas, ¿verdad? El óvulo y el espermatozoide pues trae la mitad y mitad, ¿verdad? Pero esas dos hemicélulas sale todo bien especializado, ¿no? Mm, Entonces, a mí me llamó mucho la atención una vez que yo leí que cuando se forma una célula muscular, esa célula muscular sabe perfectamente que se va a ir a poner en el músculo fulanito, en la cara tal de tal músculo. O sea, no es una célula como que a ver qué músculo agarras, no, o sea, todo está señalizado, ¿no? Y dentro de eso, obviamente también hombres y mujeres tenemos un desarrollo distinto. La cuestión es que realmente vemos el mundo diferente. mm, Esa es una de las grandes realidades. Entonces, uno como hombre, pues puede ver esta situación y no entender lo que la mujer vive en realidad en mm, su perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, yo más que decir que una persona que se opera ya no está bien emocionalmente porque no se acepta, yo creo que no es así. ok. Lo que yo he alcanzado a entender es el hecho de que para la mujer emocionalmente es muy importante y muy satisfactorio verse esa mujer en el espejo y gustarse ella misma. Ok. A mí sí me queda claro que la gran, 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 gran mayoría de las mujeres que se operan es para ellas mismas. Mm, Es para ellas verse al espejo y gustarse, porque eso es emocionalmente muy entre placentero y da muchísima estabilidad. Te voy a platicar dos cosas así que seguido dicen y me llama mucho la atención, ¿no? Cuando tienen ese cambio y dicen, doctor, es que fíjese que ya ni para comprar ropa batallo, mm, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor antes estaban buscando un pantalón que lo ocultara aquí, pero le resaltara acá y
y sí me explico, y a veces no podían, ¿verdad? O no encontraban, o no veían la manera. Pero el que ellas lleguen a un lugar, les guste algo, se lo pongan y les guste cómo se vea, o sea, para ellas es muy, muy importante emocionalmente. Yo he tenido pacientes que han mandado quitar los espejos de su casa. Mm. Solamente un espejo chiquito para verse la cara y listo, ¿no? Tenía una paciente una vez que ella duró no sé cuántos años sin verse, o sea, su cuerpo. Cuando lo operamos, quedó muy bonita, o sea, se veía muy bonita. Entonces, tenía un mes de operada y no se había visto, por miedo a no Ah, gustarse. como a tener Ajá. ok, De el recuerdo. no, y deja tu O- recuerdo, sino haberse operado y que no le gustara. ya, O ya que el sea, el resultado miedo no al era, el resultado, resultado no exacto, estaba bueno. Ok, exacto, ok. exacto. Entonces, tenía un mes de operada y no se había visto por miedo, ¿no? Entonces, ya para ese tiempo ya la había visto 3 veces. Le dije: "Es que ya, de verdad quedaste muy bonita, ya es justo que te veas en el espejo". Me dijo: "No", le dijo: "Le prometo que para la otra consulta me voy a ver", pero la otra consulta era en 2 meses más, ¿no? Entonces, no sé si bien o mal, ¿verdad? Pero casual, bueno, no casualmente, fue con toda la intención, ¿verdad? No sé si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Pero yo la agarré y la jalé y la puse así frente al espejo, ¿verdad? Y cuando ella se vio, se soltó llorando. Al grado que dije yo: "Chin", dije Y yo, la ¿qué regué. hice, verdad? Mm, Pero no, en realidad su llanto era de felicidad, porque ella tenía mucho tiempo. Entonces, de verdad que a lo que tú mencionas, mm, eh, yo duré mucho tiempo, ya siendo como 4 años, ya siendo cirujano plástico, todavía trabajando como cirujano general en el IMSS. ujú, Y trabajaba como cirujano general porque yo sentía que hacía algo por alguien. O ok, sea, el apéndice, la vesícula, que un picado, un baleado, ¿verdad? Entonces, yo sentía que mi compromiso con la salud de alguien estaba ahí y yo por eso no dejaba la cirugía general completamente, porque decía yo, sí, la cirugía plástica me gusta mucho, pero ahí en qué, o sea, ahí de qué forma ayudo a alguien, ¿no? ujú. Esa era mi perspectiva en ese momento. Cuando ya me dediqué más de lleno, que vi que esto puede impactar muy positivamente emocionalmente hablando, volví a encontrar así como que esa plenitud de decir, perfecto, o sea, aquí también ayudo, ¿verdad? Ok, Aquí también beneficio a alguien, tal vez más el beneficio emocional. wow. Y esa Está paz buena, emocional sí. es para alguien muy bien. Está muy bueno este concepto Sí, porque esto del por qué nos hacemos médicos, ¿no? Para sí, ayudar. O sea, dicen, es cuando le encuentras como un sentido. un De, motivo. de hecho, creo que lo platicamos que en el libro de Víctor Frankl, el que te Ah, sí, 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 comentaba sí, del sí, psiquiatra que estuvo sí, en Auschwitz, el hombre en busca de sentido, terminan dándose cuenta que el sentido es cuando es dar, ¿no? O sea, es como claro. ayudar a Ujú. alguien y qué padre que tengas esta retro donde te das cuenta cómo lo emocional pues, termina teniendo un impacto pues mucho más allá, o bueno, cómo lo corporal termina teniendo un impacto mucho más allá de lo físico, ¿no? Exacto, Entonces este cuate decía que no existe la salud mental, o sea, que existe la salud, en ¿no? La general. salud, o sea, es la salud, o sea, no Ujú. hay, el cerebro es entenderlo como cuerpo. A veces probablemente como en medicina, a lo mejor para poder entender y estudiar un cuerpo, lo partimos, ¿no? O sea, tú Claro, vas al oftalmo que te revise los ojos, vas al otorrino que te revise la garganta, vas al neumo para que te revise el pulmón, al cardiólogo para que te revise el corazón, pero en realidad eso lo hace la medicina con el afán de entenderlo y estudiarlo, pero pues el cuerpo en realidad es un no, es todo, un todo, o sea, es un no, no, todo, no, no se sabe jamás, nunca dividido, ¿no? Lo que tú claro. dijiste, o sea, como una célula puede ir y llegar a donde tiene que ir entendiendo como si un barco se armara donde el El clavo tornillo, tiene que ir a ponerse sí, ahí, ¿no? ahí, Entonces, exacto, entonces no podemos desconectar, o creo, pues al menos sí lo entiendo yo, totalmente, el tema emocional de lo biológico, ¿no? totalmente. O sea, si tú mejoras, también yo lo veo mucho en mi práctica, más allá de lo estético, tú ves cuando el paciente empieza a tener una mejor calidad de vida Ujú, en el hábito del alimento, en el hábito ujú, del sueño, en el mover al músculo, ujú. que el paciente dice, oye, pues ya tengo pila, ¿no? Tengo Claro, energía claro, claro. y obvio cambia tu ánimo, cambia
pues, cómo ves el mundo, ¿no? Cambias tú, dicen que cambias tú y cambia todo, Sí, ¿no? y es que fíjate, ahí yo, o sea, es que esa parte es así como que impresionante. Bueno, yo lo veo cuando uno se maravilla, cuando vas viendo la medicina y el cuerpo, te vas maravillando y dices, no manches, qué cosa tan impresionante, cómo todo está interrelacionado, Sí, ¿no? Y por ejemplo, esa parte donde tú impactas mucho, ¿no? Que es en esa parte de ese cambio en el estilo de vida, ¿no? Que son los hábitos, ¿verdad? Este, y muchas veces lo interrelacionado, ¿no? O sea, se cambia esa parte física, ¿no? Un ejemplo, una paciente que entró en ese estilo de vida, cambió todos sus hábitos, esa paciente bajó mucho de peso, ¿verdad? Se sentía contenta y feliz por haber bajado de peso y por tener ese nuevo estilo de vida, pero emocionalmente se sentía con algo de depresión porque esa piel flácida, no le sí, gustaba. sí, sí, Y se ponía un pantalón o algo y eso, pues, no le gustaba cómo se veía, ¿verdad? Entonces, viene esa otra parte que complementa, claro, ¿verdad? Pero no puedes dejar de ver a esa persona como un todo, porque aunque tú quites, pero si no tienes esa parte esencial del cambio en el estilo de vida, ya estás incompleto, claro, ya estás incompleto. claro. Mm. Está muy interesante. Ahorita que hablamos de los adipocitos, ahorita cuando hablando de la anatomía y la zona donde depositamos más por anatomía, que siempre va a ser el tronco. O Ujú, sea, el tronco, ujú, porque aparte también ahí están las vísceras, y las ujú, vísceras, pues al final es una cavidad ujú. donde podemos guardar más espacio, pero Sí. bueno, al final sí era una grasa visceral, pero la grasa que depositamos en el abdomen, esos adipocitos tienen mucho receptor a cortisol Okey. y receptor a insulina también. Entonces, al final ahorita vivimos en un mundo donde más allá de los estímulos de la botana, más allá de los estímulos del olor, del sabor, pues también es una sobredemanda y yo creo que te toca, Ujú, ¿no? Porque, o nos toca, pero creo que más a ti, porque al final tu cuerpo está comparado hoy más, creo yo, por las redes sociales, por Facebook, ujú, Instagram, ujú, Instagram, donde inclusive ves a alguien que probablemente tú dices, ah, mira, ese tenía un cuerpo parecido al mío y ahora ya está bien diferente, ¿no? Entonces haces una comparación y probablemente te reta, ¿no? O te ujú, espejea, no sé cómo se hace ujú. la palabra, donde dices, es que yo Yo quiero que me también. pase eso, ¿no? Porque Ujú. mira, mi cuerpo es muy similar Sí, sí, al sí, sí, del sí, antes y quiero ese sí, después, ¿no? ¿Te sí. pasa? Fíjate que sí, o sea, esa parte, am, tal vez ese sea otro tema muy interesante, ¿no? Pero yo cada vez estoy más convencido de que la realidad es que nosotros vivimos en este mundo en una gran simulación. Ah, eso ¿Sí me está explico? bueno, que ¿A qué me refiero? como A que si que fuera la Matrix, ¿no? bueno, Bueno, pues no más o menos, tanto, no, 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 sí. no tanto en eso, sino que me refiero que hay tantas cosas que uno ve en las redes sociales Ah, que tal vez en la realidad no sean. ya, ¿Sí me explico? O ya. sea, tú puedes ver a alguien que a lo mejor está físicamente muy marcado, pero si tú lo ves en persona, tal vez esa marcación física no es tanto, Mm, ¿verdad? mm, Tal vez ves a alguien con un rostro muy bonito y una piel muy bonita en unas redes sociales y lo ves en persona y no es cierto, ¿verdad? No ya, es así, ¿no? ya, A eso ya. me refiero, a La ese tipo de simular, ok, simulación, ¿no? ya. De que en realidad, pues eso que tú ves tal vez ya esté manipulado, ¿verdad? Claro. Manipulado con algún filtro, con algún esto. Tal vez ese carro que tú ves en esa persona, tal vez ni es de él. ¿Sí me Eso es explico? otra, sí, ma. O sea, son tantas cosas que digo, nos tocó vivir, híjole, qué feo se siente decir esto, pero nos tocó vivir en otra época, ¿no? Donde en esa época tú veías a personas, que pues tú las considerabas como con una suerte por la vida, algo, ¿no? Por ejemplo, veías un programa, no sé, me acuerdo mucho cuando estaba el programa ese de Beverly Hills Sí, 90210, cómo ¿no? no, sí, sí, sí. Entonces, veías a los personajes, pero te decías, bueno, pues son 4, 5, 6, 10 personas que están fuera del alcance de todo el Sí, mundo, o sea, mo. fueron superdotados, ¿no? O algo, ¿no? Pero actualmente ves a tanta gente en esos estilos de vida donde hablemos de dinero, de Mm, belleza, mm, de lujos, de muchas cosas, donde ahorita uno cree que la vida es realmente eso. todo eso, Mm, ¿verdad? Entonces, seguir esos patrones a veces es muy complejo y a veces es muy frustrante, mm, ¿verdad? Es muy frustrante.
Entonces, por eso es de que yo habitualmente siempre procuro en el paciente, número uno, que sea una persona agradecido. Mm, Digo, si creen en Dios, ¿verdad? Yo creo en Dios, mm, agradecido con Dios por lo que somos, ¿verdad? mm, Por lo que tenemos. Y si es algo que se puede mejorar, pues hay que mejorarlo, claro. ¿verdad? Para que te lleve a un mayor bienestar. ¿Mm? Ok, buenísimo. Sí, sí, sí. Oye, y a lo mejor dándole un contexto así para otro lado, como yéndonos al lado negativo, Ajá. este, a lo mejor es una pregunta ya más personal, hasta Ujú, por fin de, casi que yo creo que hasta de morbo, ni la traigo apuntada ujú. aquí, ahorita me acordé, de, hablando de estas expectativas, o sea, estos pacientes que no se quedan Claro. agradecidos Sí, o se quedan insatisfechos, sí, ¿no? claro. Que bueno, a mí también me pasa Sí, mucho que justo por una falsa expectativa se genera un resultado negativo o probablemente porque no fui claro a la hora de poner claro. las cartas sobre la mesa Sí. o porque no me pude explicar bien o porque no tuve empatía probablemente también con el paciente. Pero ahora sí que quisiera preguntarte como cuál ha sido como tu caso, si te acuerdas de uno así de bote Mira, pronto, así que digas, yo chet, sí, ¿no? mira, yo creo que ahí hay 2 cosas. Una es, lo que tú acabas de decir, ¿no? Cuando tú como médico fallaste, o Sí, sea, fallaste en expresarle, fallaste en decirle. Yo me acuerdo mucho, mucho, mucho de una paciente que ella, pues, físicamente hablando, su estructura ósea, pues, era una estructura muy cuadrada. O sea, su pelvis era recta y alta, sus costillas eran rectas, amplias, ¿verdad? Entonces ella saca una foto y me dice: "Yo quiero quedar así". Y muchas veces para mí la foto es muy importante porque es lo que su cerebro, su mente está proyectando. representando, proyectando lo que quiere, porque ella me puede decir, ah, sí, 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 entiendo lo que me dice, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que está, verdad? Encaja, Físicamente? sí, Ajá. ven lo mismo. Entonces me saca una foto de una persona, una persona, yo creo que era como unos 20, 25 años más joven que esta paciente, ¿verdad? Con una cinturita así, con unas caderas así, con unos pechos pues, grandes. Entonces yo le dije: "¿Sabe qué? Es que esto no va a pasar. O sea, lo que usted me pide no va a pasar. ¿Por qué motivo? Por esto, y esto, y esto, y esto, y esto", ¿no? Entonces, la paciente dijo: "No, es que yo quiero quedar así". Le dije: "Es que no va a pasar. O sea, yo no va a pasar. O sea, Mm, ¿para qué le digo mentiras, verdad?". Y ella: "No, es que si es así, si no es así, pues es que yo no me quiero operar. Mejor no se opere". ¿Sí me ok, explico? Mejor no se opere porque no va a suceder. O sea, claro. esta expectativa no se va a cumplir. A lo que voy es de que una parte es cuando uno trata de hacerle, yo a veces he pasado, no sé, hasta 2 horas tratando de hacer de explicarle a un paciente, ¿no? Sí, 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 A lo que vamos. sí, claro. Y a mí me gusta que quede muy claro, de preferencia que haya un familiar, de preferencia que haya alguien con él, Ok, porque es importante. A claro. veces el paciente no puede captar algo, ¿verdad? Pero bueno, ya entre más personas podemos entendernos Sí, mejor, ¿no? sí, sí. Pero también están los pacientes, imagínate un paciente que por algún motivo tuvo incluso que a lo mejor adquirir una deuda económica para su cirugía, Ya. porque tiene su expectativa de una cirugía, etcétera. Y en realidad se le hace un mal trabajo. ¿Sí me explico? O sea, esa parte también es bien frustrante Está porque a cañón. mí me han tocado Sí. pacientes que llegan al consultorio, me dicen, oiga, es que estoy peor que antes. Yo no tenía esto, yo no tenía esto, y mire, ¿verdad? Y fue una persona que se endeudó, ¿verdad? O sea, muchos detalles detrás de eso, donde hasta dónde no se cumplen esas expectativas. Una, porque el paciente no comprendió lo que uno le explicó, o hasta dónde uno como médico hiciste algo que no era lo más correcto, ¿verdad? Hay un tema que en medicina familiar lo tratamos, bueno, de hecho esta era parte de la materia, que era la transferencia y la contratransferencia. Ok, Es pues sí, justamente tú puedes tener eh, un concepto y puedes intentar transferirlo, pero en el feedback te das cuenta que no está siendo no como estás, captado, o al ajá, revés, ¿verdad? ajá, Al revés, o ujú, sea, a ti te están queriendo decir algo y tú no estás como si ujú, te hablan en sí, japonés y sí, sí, alemán, sí, una sí, cosa así. sí, Entonces, sí, entonces ahí bueno, en el tema era más como un tema más cultural, ¿no? claro, Inclusive también había tema de cultural, socioeconómico, intelectual, académico, o sea, cuántas variables no influyen para hacer
justamente esta transferencia y contratransferencia, Claro. un feedback y que los dos puedan llegar a algo, ¿no? O sea, Sí, ese punto está cañón. sí, sí, Digo, sí. eso lo vemos hasta en el día a No, día, ¿no? sí, y es bien complejo, porque imagínate esto que llega un paciente, una paciente y te diga, oiga, es que sí quiero mis implantes, quiero, quiero que se note que están operadas, pero que no se note mucho. Está Entonces dices cañón. tú, ay, canijos, ¿verdad? ¿Hasta dónde, Y no? que es mucho y que es Ah, poquito, güey. exactamente, ¿verdad? O sea, hasta dónde es que, Sí, y de acuerdo a tu perspectiva y a la mía, ¿verdad? Pero ahí es donde vuelve uno a lo mismo y dices, ok, mira, de acuerdo a tu estructura ósea, de acuerdo a tu anatomía, esto no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. De acuerdo a estas estructuras óseas, a ti te conviene esto, ¿verdad? Pero eso llevó un proceso de tiempo de claro. poder entender la armonía de un cuerpo, porque desde el punto de vista donde tu lado derecho y tu lado izquierdo no es el mismo, es a veces complejo poder decirle al paciente por qué vas a hacer algo, ¿verdad? Ok, ok, ok. Es Está interesante. muy bueno, muy Sí, es bueno. interesante. Pues Luis, yo creo que aquí nos podemos colgar unas 2, 3 horas más sin No, bronca. fácil, 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 No, un fácil. gustazo y qué bueno que aceptaste mi invitación. Espero que se repita con otros temas. No, claro. Y la medicina da para, digo, a veces como médicos, a veces nos podemos sentir como limitados en nuestro campo de acción, ¿no? O sea, Claro. pero creo que como médicos, me acuerdo que había una frase que dijo el doctor Barrera, ¿no te creas a ti el doctor Barrera? Sí, sí, El sí, doctor sí, sí. Barrera que decía, el de técnicas quirúrgicas, ¿te Ujú, acuerdas? Decía, aquel médico que de medicina sabe todo, de medicina no sabe nada. ujú. A lo que decía con esto es que no todo es medicina, o sea, no todo es célula, no todo, o sea, Exacto. es justo todo Eh, este entorno, este contexto. Cuando sí. hablamos cómo influye el contexto, pues es donde vivimos, cómo comemos, cómo pensamos, la idiosincrasia, Mira, la cultura, ¿no? fíjate, yo el otro día dije, fíjate, desde el punto de vista donde tú puedes decir, hoy me puse una cierta camisa de cierto color, me puse un saco, una chamarra, lo que tú quieras, ya cómo me veía bien. La gente, oye, qué bien te ves, oye, qué bien te ves. Y te puedes poner ese mismo outfit otro día y no lo luces igual. Eh, Dices tú, ah, canijos, ¿por qué? Pues sigo siendo la misma persona, ¿no? No sé qué tiene que ver la luminosidad o la energía o el cómo me siento o cosas así, ¿no? Entonces, desde ese contexto, no podemos dejar de ver a nuestro paciente mm, como eso, ¿verdad? claro. Como una persona que tiene emociones, que tiene una cuestión fisiológica, bioquímica, y que al final tú lo dijiste muy bien ahorita, todo está interrelacionado. Eh, Entonces, si tomamos en cuenta todas esas partes, ¿verdad? Y tratamos de explicarlas y de poder, uno se vuelve como una guía para un mm, paciente, ¿verdad? Y yo lo veo de esta manera, es como cuando a mí a veces que me toca o me toca ir al mecánico, ¿no? Y lo llega, si oiga, pues es que no prende el carro. No, pues sabe que yo creo que es el selenoide. Y luego, no, pues ahí está en el motor de arranque, ¿ok? No, pues hay que cambiarlo, ¿ok? No, pues cámbieselo, va. O sea, la verdad es que desconozco qué va a hacer, ¿no? lo que me diga lo va a Sí, creer, güey, no exacto, sé ni exacto, madre, sí. exacto, ¿no? Entonces, esa parte, uno como guía, yo creo que es bien importante que uno, en tu mucha, poca experiencia, ¿verdad? Una, seas muy honesto en lo que le vas a Ujú, ofrecer a un paciente, ¿verdad? claro, Porque tú puedes tener 3, 4 técnicas que existen descritas, ¿no? ujú. Pero no le puedes decir al paciente cuál quiere, ¿verdad? O Porque pues sea, el que lo conoces sí, eres tú, exacto. O claro, sea, claro. tú le vas a decir, es que mire, pues sí, a lo mejor por precio, pues deme la de la mitad, ¿verdad? Ni la más barata ni la más cara, ¿no? Pero aquí la cosa es, ese paciente, ¿qué necesita? Claro. ¿Qué necesita? ¿Y qué necesita para que esté lo más correcto desde antes de la cirugía y que sea algo que nos sirva después de la cirugía? Mm, Y en ese sentido es lo que yo te comentaba, de que yo siempre busco que el paciente tenga ya un buen estilo de vida, mm, ¿verdad? buenísimo. Para que esa cirugía se cuide. Y quiero comentarte así rapidito, hay una frase que me gustó mucho, si mal no recuerdo, fue de Yves Saint Laurent, Ujú. dijo, las modas pasan, pero la elegancia debe de perdurar. Está Y en bueno. ese sentido, puede ser una moda que anden con pechos grandotes, ¿verdad? Pero no quiere decir que se te vean bien. ¿Sí me Es explico? moda, exacto. Es moda, pero
A lo mejor después la moda va a ser pecho chiquito, ¿no? Pero aquí el punto es que si a ese cuerpo le das una elegancia, le das una armonía, se va a ver bien ahorita y siempre, ¿verdad? Esa misma foto se va a ver, tú visualmente la vas a ver y vas a decir, se ve muy bonita ahorita y siempre. ¿Por qué? Porque la cuestión de que te dicen, pues es que 90, 60, 90. Pues es absurdo porque no todos van a dar esas medidas. Tan solo la pura caja torácica va a medir diferente de acuerdo a tu genética, ¿no? Pero a lo mejor no puede ser 90, 60, 90, pero si es 110, 80, 110, visualmente la perspectiva de esas curvas va a ser armónica. Buenísimo. Buenísima, buena frase. Pues bueno, esta fue nuestra entrevista con el doctor Luis Anaya. Dejen sus comentarios y esperemos tenerlo otra vez por aquí para la próxima entrevista. Con Luis, todo muchas gusto, gracias. porque Muchas hay gracias. temas tan bonitos y tan Muy, importantes, muy ¿verdad? buenos. Ojalá Pero claro haya que una sí. segunda, una tercera y muchas más. Con todo gusto.